Hola, hola, buenas tardes, buenas Hola noches o buen Adrián, día, depende cuando vean el video. Ahora volví a Chile, estoy en la región de los lagos. Él es Rodrigo Araya, de Puerto Montt. ¿Cómo estás? ¿todo bien Adrián? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué tal Puerto Montt? ¿Qué ¿Perdón? podrías decirnos? ¿Qué nos puedes decir hoy de Puerto Montt? Que estamos con alerta de tsunami hoy día por el terremoto en Rusia. ¿En serio? Sí, evacuaron toda la zona centro de la ciudad, suspendieron clases, cerraron comercio en el plano centro, ¿De vos? de modo Claro, porque preventivo, hubo uno de 8.8, algo así, ¿no? 8.8, Ocho punto sí, nueve. Es sí. fuerte. No pasó nada en realidad, pero de modo preventivo evacuaron el centro de la ciudad. Más allá de las urgencias, ¿no? Hubo un caso que realmente hubo un tsunami y fue grave en Puerto Montt. El terremoto del 60, que es el terremoto Ok. más grande de la historia. Pero ahí fue tsunami o fue terremoto Tsunami. Ambas dos. Fue un terremoto fuertísimo, grado en el 10, mar. sí, y tsunami respectivo. El epicentro fue en Valdivia, 300 kilómetros de acá. Y barrió con parte de todo el plano de Puerto Montt en el año 60. Mira Así que vos. antecedentes hay. ¿Actualidad cómo es? ¿Hay un grado de seriedad? ¿Hay un no de en vos cómo es? ¿Tomás un grado de precaución o...? Sí, es cultural. O sea, tú sabes que si hay alerta de tsunami, tienes que evacuar el centro. Hay un sistema de alarma temprana que te llega al celular. En general, la idiosincrasia del chileno responde bien al tema de terremotos y tsunamis. Bueno, pasa que el terremoto sí es algo que sucede seriamente Ujú. y frecuentemente. Sí, pero el problema, si tú ves el último terremoto en Concepción, el problema fueron los tsunamis, no fueron los terremotos. La cantidad de gente que murió fue por un problema de comunicación y de coordinación respecto al tsunami en la zona de Constitución, en la octava región. Bueno, y eso sí afecta a tu trabajo o el trabajo de los arquitectos, porque en realidad toda la Sí, una, arquitectura chilena está bajo, ¿no? Esas sí. condiciones climatológicas. ¿Vos la ves como muy Típicas. restrictiva o es un plus para vos? Mira, yo creo que es un plus finalmente, es una variable más. Aprendes desde la escuela a diseñar considerando siempre el sismo, ¿me entiendes o no? Sí, probablemente sí hay restricciones. Es muy distinto diseñar en Chile que diseñar en, no sé, Holanda. Eh, pero es una variable más. Yo creo que es una variable más que finalmente yo creo que enriquece la arquitectura chilena. Yo creo que la hace particular y la hace distinta. Sí. Y también, ahora vamos a ir viendo, y también tenés mucho trabajo de madera, otro elemento cultural de la región de los lagos, ¿no? Sí, acá se mixtura la carpintería tradicional en madera con la carpintería de borde, con la carpintería de botes. La Exacto. región de los lagos, Chiloé, es una región insular de navegación, donde en el fondo se hace esta mixtura después con la migración de los colonos alemanes a mediados del siglo XIX. Empiezan a aparecer estas construcciones como neoclásicas mezcladas con tejuelas, con tablones, que tú no sabes, es como una especie de híbrido, y que finalmente forja una cultura constructiva en el sur de Chile. Y que a su vez se mixtura con toda la cultura sísmica. En el fondo, tú un carpintero de acá de la zona sur, no le tienes que decir cada cuánto colocar un pie derecho y cada cuánto colocar diagonales, ¿me entiendes o no? Ellos lo tienen incorporado en la genética cultural de la carpintería del sur de Chile. Y eso, sumado en el fondo al valor que tiene la madera hoy día como material industrializado, como material no del futuro, ya del presente, o sea, genera un montón de desafíos y abre un montón de puertas. Antes hablaste que ya desde la academia, desde los primeros años, ya te enseñan a trabajar con el sismo. Uh -huh. ¿También sucede con la madera? También, por ejemplo, acá en Buenos Aires, capaz el hormigón armado y el ladrillo es como el material en que todos nos enseñan, ¿no? Uh -huh. Por lo menos ahí en el sur de Chile, la educación es a partir de la madera. Uy, yo estudié en Santiago.
Por tanto, afortunadamente sí, lo viví. Segundo año tuve un profesor, Luis Golzac, que él era un amante de la carpintería chilota. Es más, tenía un taller electivo que se llamaba Taller Chiloé, que no lo tomé, pero él tenía metida la génesis de la carpintería, tenía unos papers, unas axonométricas hechas a mano increíbles. Y sí tuve cursos de arquitectura en madera y de carpintería en madera en la universidad, como una introducción a. Lo demás, yo creo que lo vas aprendiendo en la práctica, lo vas aprendiendo mirando, lo vas aprendiendo equivocándote. Es así, es así. Ahora, yo veo un auge en la academia de los últimos años. Acá, por ejemplo, yo hice clases en la Universidad de San Sebastián hace ya 10 años atrás, y ella sí tiene una línea muy marcada con el uso de la madera. Por tanto, los arquitectos del sur de Chile, que se están formando en el sur de Chile, sí vienen con esa genética ligada al uso de la madera, muy fuerte. Bien. Y bueno, y ahora tenés la madera laminada, que es otro plus que Es están otro plus. desarrollando. Sí, la madera laminada, el CLT, viene muy fuerte en Chile, se está produciendo fuerte. Hay problemas de materia prima, hay materias de stock. Chile exporta mucha madera y deja muy poca madera en Chile. Ah. Eh, y eso es un problema que se va a empezar a acentuar con los años en función de que cada vez se está proyectando y construyendo más en madera laminada y en CLT. Por tanto, cuesta estoquearse de madera industrializada en Chile. Bueno, ahora vamos a empezar con tu trabajo. Uh -huh. ¿Y vos trabajás con maderas naturales o con maderas industrializadas? Mira, hemos volcado el último tiempo al uso de madera industrializada. Desde el tiempo de pandemia empezamos con algunos ejercicios, eh, y creo yo que este proyecto que vamos a mostrar es como una síntesis, una hipersíntesis, un proyecto muy pequeñito de, de la exploración que traemos en la oficina respecto al uso de la madera industrializada. Hizo un proyecto grande, un concurso público que ganamos, finalmente no se llevó a cabo. Ese fue nuestro primer acercamiento a la arquitectura industrializada, mecanizada particularmente. Después hicimos algunos ejercicios con algunas viviendas, algunos proyectos que quedaron en el camino, y esto fue un encargo bastante particular porque unos clientes, es la clínica alemana Osorno. Osorno es una ciudad que queda 100 kilómetros al norte de Puerto Montt, Bien. tenía esta necesidad de construir un lugar de oración. La clínica alemana Osorno creo que fue construida a mitad del siglo XX, como el año 60, por la iglesia luterana y por gente mayoritariamente de ascendencia alemana. De ahí viene el tema de la iglesia luterana. Y era una deuda que tenían ellos de modo interno, este lugar de oración dentro de la capilla. Ellos tenían un proyecto anterior, pero que no lo podían costear, era muy caro, era muy grande, y me pidieron una propuesta en tiempo flash, que pudiera acotar los costos y que se pudiese llevar a cabo. Esto fue una propuesta de fin de semana. La mayor condición, o sea, la condición, tenía una condición muy particular, la capilla, que está construida en un patio interior, en un jardín interior, que no tiene acceso a maquinaria, solamente Mm. tiene acceso peatonal. Por tanto, ingresar con grúas, ingresar con betonera, ingresar con un camión era absolutamente imposible. Por tanto, esa fue la primera variable que consideramos para utilizar madera. No sé si puedes pasar a la próxima Sí. imagen. Ahí se alcanza a visualizar un poco el jardín. Este es un jardín que ya existía, había un paisajismo previo bastante interesante que había que aprovecharlo. Este patio, en el fondo, estas son las vistas que tú tienes como desde las habitaciones de hospitalizados de la clínica. Por tanto, tenía que ser un elemento que sea neutro, que se funda con la vegetación existente, y por eso también elegimos la madera no solamente como un material estructural,
sino también como un material de revestimiento. Esa era como Bien. la premisa, que tuviésemos un solo elemento, tanto estructural como formal. Mira, si puedes pasar a la próxima diapo. Eso es un diagrama de este patio que yo te comento. Ahora todo Entonces, cerrado, es completamente cerrado y yo te digo, no porque todo esto es sé, construcción, ¿no? todo construcción que no podíamos mover y no nos daba ni siquiera el largo para subir una grúa por arriba porque hay una parte, hay una pendiente hacia el lado del norte que nos alcanza a visualizar en ese diagrama. Por tanto, era una cosa bastante paradójica porque pasaban las camillas que venían de pabellón a postoperatorio y iban entrando los maestros con los palos, literalmente. No, y además Eh, también este es un lugar que es una clínica, hay gente que está como mm, descansando, así que tampoco puede hacer como mucho o exactamente. ruido. La otra condición, el tiempo, el tema climatológico. Nosotros estamos en una zona muy lluviosa. Osorno es un poquito menos lluvioso que Puerto Montt. En Puerto Montt deben llover 200 días al año, 250 días al año. Algo de agua cae. Osorno un poquito menos porque es más mediterráneo. Pero igual teníamos esta condición de que no nos podíamos demorar mucho y que no iba a tomar el invierno. Y por eso decidimos prefabricar todo lo que pudiéramos. Desde la estructura, bueno, ahí está la planta. Esto es una plantita de 55 metros cuadrados, rectangular, que se trunca en el centro con el objeto de que en el fondo el hombro suba hacia el altar y te dé esta sensación como de verticalidad sobre el Mm. altar. ¿Te das cuenta? Tiene una sola ventana el proyecto que está detrás del altar, ahí en ese punto, y que inscribe tanto el altar como la cruz. Eso es muy importante. El único elemento iconográfico que tiene la capilla es la cruz. Si bien era una capilla luterana, debía tener ese carácter ecuménico donde cualquier persona religiosa, no religiosa, pudiera ir y tener su momento, su reflexión dentro de esta capilla. Hay un diagrama estructural de cómo hicimos esta composición mixta de elementos prefabricados. La estructura laminada la mecanizamos, una estructura muy livianita, Eso, y esto. exactamente. Y luego vinimos con un panel, lo que está en blanco, un panel isopol, no sé si se le llama igual en Argentina, que es un panel que nosotros utilizamos para construir frigoríficos, Mm. acero, poliéster expandido, frigorífico. Nosotros hacemos mucha obra industrial también y veníamos haciendo ese ejercicio de venir con estos paneles en oficina, después en vivienda. Dijimos, oye, ¿por qué no apuramos el proceso? Cerramos, techamos, garantizamos impermeabilización del interior de la obra y pusimos tanto en cubiertas como en muros un panel frigorífico, un panel isopor. Bueno, Luego, es eso, exactamente. Rastreleamos, pusimos madera impregnada tanto al interior como al exterior para ventilar y utilizamos carpintería tradicional en el interior con un solo producto de un pino clear, un pino sin nudo, una tablita muy delgadita y por afuera utilizamos pino termotratado de mayor sección obviamente y nos generaba estas dos pieles, una piel exterior de pino termotratado, completa de madera, tanto de cubierta como paramentos verticales, y una piel interior un poquito más cálida porque es un pino mucho más blanco, que fuera un solo elemento y lo demás se lo dejamos a la luz. O sea, la luz era tanto la luz artificial como la luz natural, era finalmente quien hacía la magia. Es eso. y Así el por eso. panel, y el primer panel te resolvía también lo acústico, lo termomecánico Exactamente. y la Mira, impermeabilización. acústicamente no es tan bueno, pero sí Ah, resolvía, porque es muy denso, tiene una densidad muy grande, 20 kilos por metro cúbico. Si lo dejas solo no funciona muy bien, reverbera un poco, pero como tenía esta doble piel, con doble cámara, con madera, la madera ayudó a resolver el problema de acústico. El problema claro. térmico ya estaba resuelto con el mismo panel. Claro, porque necesitas también, para la contemplación, necesitas como Mucho un silencio. silencio. No, y también el punto de fuga también da una incidencia a lo religioso, ¿no? Las iglesias también tienen esta circulación, Sí, esta imagen de, bueno, al altar me cierro.
exacto, o sea, del Renacimiento en adelante siempre hacen ese efecto óptico como de tratar de dramatizar todas las situaciones hacia el altar. Acá en tan pocos metros era súper difícil hacerlo, por tanto había que usar artimañas para poder generar esa sensación de fuga y de verticalidad en el altar. Ahí está. Ahí se alcanza a observar lo trunco, el jardín existente, como, por ejemplo, todos los que son pavimentos exteriores también los prefabricamos, eran pastelones de 50 por 1 metro, que pesaban 90 kilos y se entraron literalmente con 2 palos atravesados entre 4 personas. No fue fácil, ¿me entiendes o no? A pesar de que era Sí. muy pequeño el proyecto, no fue fácil construirlo porque toda el movimiento que había que hacer para ingresar los materiales era bastante complejo. Recién hablaste del Renacimiento, ¿no? Y Ujú, el Renacimiento en realidad la fachada era la fachada, la fachada es la tapa, ¿no? Como, ujú. y acá es como, acá medio como que generaste la tapa, ¿no? Porque acá se ve Sí, realmente el espesor del tabique, ¿no? Del sí, sándwich de materiales. sí, Y también responde directamente a lo que es la estructura, ¿no? Es realmente fachada tapa. exactamente. Si tú lo ves, creo que hay una foto de frente, desde el acceso, sigamos avanzando. Bueno, esa es la atmósfera que tienes con luz natural, ¿te das cuenta? Mm. Es un único material. ¿Esta decisión de mantener estas dos direcciones fue adrede? ¿O por qué fue? ¿Cuál? La de La mantener. cubierta y el lateral. eh, Probamos de ambas formas y nos quedamos con esa porque le daba una escala mayor a una obra tan chiquitita. Si bien en Mm. horizontal se tiraba, iba más longitudinal, se nos achicaba un poquito la proporción Y de la da más capacidad. sensación de fuga en realidad. Exactamente. Y lo otro, constructivamente, te resuelve mejor la unión arriba en el hombro, en diagonal. Si lo dejas en horizontal, empiezan a aparecer cuchillas en las tablas, como puntas, y se abren. Es verdad. Ahí no, porque van todas en paralelo. Claro, el trapecio es muy chiquitito. En cambio, cuando lo colocas en horizontal, quedan unas cuchillitas y se terminan abriendo también. Y el elemento vertical fue como fue una búsqueda a propósito, esta cuestión de la iglesia de lo vertical. Es que es inevitable, yo creo. O sea, iconográficamente son las referencias que tienes siempre. O sea, yo no soy una persona religiosa. Pero si bien las religiones siempre te tratan de mostrar a Dios como algo cercano, los templos siempre te generan esa distancia. O sea, tú tienes que tener una situación de respeto. Tú estás abajo, él está arriba, y tú te comunicas desde lejos, con respeto. Entonces, eso genera esa distancia, esa verticalidad genera la distancia. Y bueno, igual las iglesias luteranas, a diferencia de las católicas apostólicas romanas, no tienen esta idea de las imágenes, ¿no? De las imágenes No, y tampoco creen en los santos y los ángeles, ¿no? Es como mucho más empírica, como decirlo de un modo. es como, Eh, es más sintética finalmente. Son muy sí, como es parecidos. Los como rituales más... son mucho más cortas las misas, todo es más light, todo es más liviano. Eh, sí. no, pero te iba a Ya. decir que esta idea también de la no ornamentación viene en Ujú. referencia también a que era una situación luterana o eso Sin fue ninguna una duda. cuestión Mira, contemporánea. yo empecé a revisar referentes de templos luteranos y creo que el último templo en Chile se había construido el año 80 y tanto. Ponte. Y la mayoría de los templos posmodernos que hay en Chile perdón, los templos luteranos que hay en Chile son todos muy posmodernos. Como Iglesia de los Simpsons, así una cosa bien rara. Bueno, los Simpsons son Y, luteranos, justamente. efectivamente, mira, no sabía. Bueno, no son Por luteranos, tanto, son los otros, no son anglicanos, creo. claro, pero No, ya no tienen otro no, nombre. no sé. Eh, Presbiterianos, creo que son. entonces, claro, efectivamente, al no haber referentes tipológicos, teníamos que buscar una forma simple y austera que rescatara esos, comillas, valores de los cuales tú hablas. Y sin ninguna duda, el uso de la madera tenía que ser como el, el condimento predominante por el contexto donde estamos, ¿me entiendes? Estamos en una zona
del sur de Chile, donde se mezclan estas formas vernáculas de la arquitectura neoclásica, hechas en madera, toda la arquitectura colonial alemana, la arquitectura chilota que no está tan lejos, ¿me entiendes? ¿O no? Hay una fusión bastante interesante donde la madera es el protagonista número uno. Todo al principio de la conversación dijiste, acá se construye madera. Tenía que ser madera, ¿me entiendes? ¿O no? Y por costo también. Eso Mm. también nos facilitaba que poder bajar los costos. Una iglesia no te genera un retorno económico. La clínica es una fundación. Por tanto, no hay retorno. Tenía que ser un gasto acotado y tenía que ser austero en todo sentido. Lo interesante, creo yo, de la madera también que te ayuda, mire, esta foto está con sol. Tú acá en Puerto Montt, en Osorno, tú puedes tener las 4 estaciones en un día. Sol, lluvia, viento, todo. Estas fotos fueron sacadas todas el mismo día. Y vas a encontrar sombra, nublado, sol. Y es bonito como la madera, siendo un elemento único, empieza a generar estas luces, estos brillos, estas facetas de este volumen que parece casi como un sólido tallado. Eso es muy, muy interesante. Bien. Sí, acá se nota bien esta diagonal, ¿no? Exacto. También. Las dos, ¿no? La del techo y la de que baja. Y entonces, el hecho de la sola ventana era por una cuestión focal, nada más. Nada más. A ver, para serte súper honesto, uno de repente trabaja muy amarrado al subconsciente. Cuando yo estaba creo que segundo año, en la Universidad de Chile, teníamos un encargo que era un complejo fúnebre, como un lugar donde cremaban y velaban a las personas, un trabajo Qué académico. lindo. Sí, y recuerdo haber hecho como una serie de capillas aisladas en un cerro, y en ese tiempo no tenía herramientas como de modelado digital, y agarramos la maqueta, le hicimos una foto y le monté la foto atrás en Photoshop, ponte tú, no sé, pero era algo muy parecido, ¿me entiendes o no? La imagen de este elemento, eso era blanco, era muy blanco, con este elemento en el altar donde quedaba el féretro y el paisaje de fondo, y dije, ¿por qué no rescatarlo? Si está ahí, agarrémoslo, ahora madurémoslo un poquito y planteémoslo. ¿Qué fue lo interesante? Que yo no presenté el proyecto ante el directorio. Lo presentó, no sé, el gerente general, que era ingeniero comercial. Y se lo presentó dentro del directorio, estaba el sacerdote, el obispo, no sé cómo se llama, y el directorio quería ponerle ventanas laterales al tema. Y la respuesta por correo del obispo fue, no, oye, es la luz es el que hace el trabajo, desconcentra menos, entendió la idea sin siquiera explicársela, y eso fue algo muy interesante que No, se que en generó. realidad las iglesias, la luz casi siempre está elevada. No hay, Sí, pues incluso los vitrós, ¿no? De las sí, góticas y demás estaban muy altos. Y en realidad no, eran muy opacos porque en realidad estaban todos con dibujos. Y los sí. arbotantes que le hacían toda la sombra en realidad. Aquí pasa algo interesante que en vez nosotros de esconder la estructura, nosotros tratamos de mostrar la estructura, tanto por Sí, un que ahí tema se ve. económico y la mostramos tanto con luz como sin luz. Entonces, pedimos que los pilares vinieran fresados desde fábrica con la medida de la cinta LED que incorporamos. Ah, le Había un- pusiste, después le pusiste LED. el LED sí lo pusimos en el pilar fresado. Ahí nos No. ayudó Caterina Jofré, que es la especialista de iluminación que trabaja con nosotros casi siempre. Así que medio Y como que tenía- lo ayornaste. Está ¿Ah? muy bien boliche después también la iglesia. Sí, yo tengo un amigo que siempre dice que podrían hacerse las mejores fiestas electrónicas en esta capilla. Eh, Claro, porque después tipo, también le diste como un toque contemporáneo. sí. Bueno, porque tampoco tiene candelabros, no tiene nada, ¿no? Tiene una sola luz, un tubito negro colgando sobre el altar, que creo que se ve en otra imagen Acá está la ahí. luz. Esta luz. Está dimeable, las luces de los marcos son dimeables. Ahí están, en la izquierda están apagadas todas las luces y solamente está prendida la luz del altar. En las Qué otras lindo. están con el máximo de iluminación que puede y se ve bastante saturada. Pero lo puedes dimear, bajas la temperatura y bajas la cantidad de lux y te da una atmósfera totalmente distinta. ¿Y la cruz, el altar y el banco son obras tuyas? Sí, también todo. Las bancas son vigas laminadas, son las mismas vigas de los marcos y que las apernamos.
El altar lo hicimos en obra, fue en obra gruesa y después lo enlucimos con microcemento. Y la cruz también, Fibrocemento, pensé que era un mármol, es fibrocemento ¿no? básicamente. Es microcemento, es una especie de estuco de muy buena resistencia mecánica, porque nos quedó manchado un poco el piso. A mí me gustaba, pero a mis clientes no les gustó. Entonces, la lechada del hormigón dejó algunas manchas y no les gustaba. Eso, a mí me encantaba. Pero finalmente terminamos puliendo, colocándole un estuco de microcemento y enlucimos también el altar con el mismo elemento. La cruz Sí, originalmente también era de pino, al finalmente le hicimos de madera nativa. bien. Fue el único elemento distinto de una madera que no fuera pino. Lo demás, esa es madera nativa, creo que era un raulí, no recuerdo muy bien. Bueno, a mí me parece que está bueno que sea gris Distinto. el solado. ¿Sí? ¿Por qué no, algún momento lo pensaste de madera o nunca fue la madera como elemento de solado? No, lo que sí pensamos en madera fueron los escaños, las bancas. Perdón, en hormigón. Originalmente eran en hormigón y eran fijas. Ah, Eh, y después pensando en darle no sé, en poder ingresar, por ejemplo, con un féretro, poder velar a alguien, dijimos, no, sabes que hagamos las bancas móviles, además que salía mucho más barato. sí, capaz el hormigón hubiese sido como más, la madera, Sí, lo- bien. ¿Y por qué nunca lo pensaste como madera el piso? porque tiene mala vida. Bien. Es De complejo mantener. uso. Si estábamos justo afuera hay un jardín, la gente, aquí llueve demasiado, como te digo, iba a tener mucho problema de mantención. Estas obras por lo general no tienen mantención. No sé, culturalmente en Chile la arquitectura no tiene Bueno, un aparte no ítem, está elevada la capilla del no suelo. está a 40 centímetros, no más que eso, es solo Claro, eso. si lo hubieses elevado, capaz que sí, y puede ser de madera, pero al estar sobre el suelo, se complicaba más todavía. Sí, sí. Y quizás hubiese sido demasiado, ¿ah? Quizás hubiese sido muy, muy, muy pesado. Ahí está la diferencia a nivel, no hay una pequeña rampita de acceso Sí, y pero de noche mínima. es mínima. Si te das cuenta, el concepto del único material, incluso las puertas, hicimos las puertas con una placa terciada, enchapada en ambos lados con madera, con tablas de Decofast, haciendo coincidir las líneas, en la imagen de izquierda se nota, con una puerta pivotante bastante grande, bastante cómoda. Y Bien. de noche empiezan a aparecer estos otros colores, se empieza a ver más grises la textura de la madera y por dentro mucho más cálido. Se ve realmente así, ¿eh? Se ve con esa temperatura, si bien son 3000 Kelvin, que no es una luz tan cálida, con la madera se ve muy, muy, muy naranja, muy, muy rojo de noche. Bien. Bueno, antes hablamos de la fachada tapa, esta es la fachada tapa, ¿no? La fachada tapa. Y como la fachada renacentista. Ujú. Y acá, ¿por qué en este caso este lateral no lo ¿por qué lo dejaste como interior? Porque en realidad para vos esto ya es un interior, Para mí ya es interior. Yo siempre uso la analogía de la aunque la manzana. puerta está atrás. Sí, pero yo siempre uso la analogía de la manzana. Cuando tú excavas o haces un sacado, tienes que ver la cáscara de un color distinto al interior. O sea, de hecho, el revestimiento interior de ese vestíbulo es de pino clear, no es de pino termotratado, es clarito. Ah, sí, es otro, acá se ve, ¿no? Es como otro Es una color. madera más blanca, exactamente. Pero también es como, bueno, es importante porque te genera también como otro elemento Sí. continuo. Efectivamente te genera un elemento, finalmente te genera un espacio intermedio. Acá, ¿no? Este. Sí, en el paciente, sí, ahí está. No, porque justamente acá doblás y después no lo revestís, como en este caso, o este. Queda con la misma expresión del interior. Sí, ahí está. Tratando de buscar esta continuidad, ¿no? De la idea. Exactamente. ¿Algunos ejemplos? ¿No? ¿Son de buscar ejemplos Sí, o siempre. referentes? A ver, yo creo que una de mis obras preferidas, hay un arquitecto chileno de acá del sur de Chile que se llama Jorge Lobos, no sé si lo No. conoces. Está radicado en Dinamarca. Y Jorge, yo alguna vez hice práctica en su oficina cuando estaba, no sé, en segundo año. Y Jorge hizo un juego de arquitectura contemporánea muy interesante entre los 90 y principios de los 2000. E hizo una capilla, si la puedes buscar después, se llama Capilla San Vicente de Paul.
que Ahí lo está en busco. Ancud, Capilla Capilla. San Vicente de Paul, en Ancud. Y él lo que hace es una reinterpretación, una síntesis muy bien lograda de lo que son las iglesias chilotas, las iglesias patrimonio de la humanidad. Se basa, creo que, en la iglesia de Chonchi y crea unos efectos ¿Estoy bien? exactamente. Sí, efectivamente. Esas. Mira esa imagen, es increíble el manejo de la luz. Muy bonita. Y ¿Este es parece el muy afuera? contemporáneo. ¿Ah? ¿Este es el afuera? Esa es el afuera, sí, tal cual. Y es una obra de una fundación, o sea, de hecho, esa obra, me acordé cuando me preguntaste por qué no era piso de madera. Esta obra originalmente tenía piso de tierra, de piedra, tenía solamente una grava, y como eran un hogar de ancianos, tuvieron que colocarle piso de madera porque los ancianos no podían entrar en sillas de ruedas. Ahí Eh, se ve la grava, ¿no? Me Ahí parece. se ve la gravita, sí. Estas fotos son análogas, es una obra de principios de los 90. Ahí se ve. ¿Sí? Y crea, Qué te das bonito. cuenta, crea esta atmósfera, esta bóveda falsa, que está suspendida, que entra la luz cenital por arriba, y que se encuentra con este tambor, que es como la estructura de un bote invertido, y es muy interesante. Una obra Claro, porque en muy, realidad es una cubierta a dos aguas y dentro tiene esta bóveda. exactamente, y que está colgada, que es falsa, y que es como finalmente funcionan las bóvedas de las iglesias chilotas, que son como un verdadero bote invertido, pero que no es estructural, está suspendido, está colgado. Acá la gran diferencia es que no llega al borde y deja ¿Esto es lo entrar la mismo? luz. Es lo mismo, exactamente. Es una obra exquisita, construida por carpintero, así, muy humilde y con un resultado Incluso muy... esto también tiene forma de bote. Exactamente, Porque en realidad ninguna resolución de iglesia tiene como... Es como un elemento dentro de otro elemento. Bueno, 80, exactamente, 90. Es posmoderno el señor, exacto. Jorge. ¿Y vos? Bueno, después ya no, ni más. Jorge Lobos. A ver, ¿aparece más? Él es Jorge, ¿Esto también es de él? también es de él. Son unas escuelas en Chiloé, en Ancud también. Ahí estuve metido cuando era muy chico haciendo detallitos de práctica. Bien. No, eso no es de él, pero casualmente vamos a... ¿Te das cuenta hacia abajo? Hay arquitectura posmoderna, unas casas muy posmodernas, mira. Ahí a la derecha Estas, aparecen esas, por ejemplo. wow. Y eso es muy 80, fines de los 80, principios de los 90. Parecen Pero de muy piedra, chilota. pero son de ladrillo. Son de madera, es una teja de madera, ¿Es madera? oxidada. Es madera de alerce. Ah, ahí, a ver, ahí está. Ah, pensé que era como una especie de ladrillo piedra. No, es Oh, madera. Es una teja de madera que es algo muy propio de la carpintería chilota. Es una teja larga que se va solapando. Se van solapando unas con otras. bien. Eso también. Así que bueno, así que él fue como un referente que buscaste. Sí, sin duda. Bien. Ahora vamos a obra ajena. Obras Eh, ajenas. elegiste un museo en Santiago, Es una sala, eh, es un centro cultural. que también le han pasado muchas cosas al Centro Cultural, Muchas al cosas, GAM. sí. Mira, yo lo elegí por la Esta está. sencilla razón que yo cuando vivía en Santiago, yo vivía a una cuadra de ahí. Es un barrio que el que sigo visitando cuando viajo a Santiago. Y creo que es una obra que tiene una significancia histórica muy importante para Santiago, sobre todo. Cuenta muchas cosas distintas, un mismo edificio que ha ido mutando e ido cambiando en el tiempo. El, esta es la obra actual de Cristian Fernández, que es como del 2008, creo, si no me equivoco. Pero el Centro Cultural Gabriela Mistral originalmente es de 1972. Es eso. Es este. Sí, de 1972, que conceptualmente es lo mismo. Es una gran cubierta que almacena contenedores, ¿me entiendes o no? Que tiene programas bajo esta gran cubierta. Son pilarizaciones de hormigón con una gran estereométrica
apernada, prefabricada, metálica, y todo pasa bajo esta gran cubierta. Fue hecha el año 72, como te decía, para la sede de una conferencia mundial de Naciones Unidas, durante el gobierno de Salvador Allende, y se construyó en menos de 300 días. Wow. Es una Como todo locura. montaje también esto. Fueron 300 días. No sé si hay otra foto después de esa, no, no lo sé. A ver, que muestra el montaje. Efectivamente, ahí está. ¿Y qué pasa? Viene el golpe de Estado el año 73 y pasa de ser este centro de conferencia a ser el centro de operaciones del gobierno militar, finalmente. Mm. Y te das cuenta, este edificio, esto es súper importante destacarlo, es un edificio con un zócalo de un piso, prácticamente dos pisos. Tú para subir a la planta primera tenías que subir todas esas escalinatas de la calle. Eso quiero dejarlo ahí porque nos va a servir para entender la nueva propuesta. Y durante todo el gobierno militar fue el centro de operaciones y se pasó a llamar Diego Portales, y pasó a ser el centro de operaciones del gobierno militar, del Ministerio de Defensa, de hecho. Y en 1989, cuando se recupera la democracia en Chile, vuelve a recuperar este carácter de sede de congresos, y durante 4 gobiernos sí, mantuvo el mismo carácter, hasta el año 2006 que hay un incendio. Y en ese tiempo estaba en la universidad. Recuerden el incendio, creo que está en la foto de la imagen siguiente. Ahí está. Y cede gran parte de la estructura, prácticamente la mitad del edificio, la cubierta cayó. Y se eleva un concurso público, donde la propuesta de Cristian Fernández es la ganadora, y se reinaugura el año 2010. Mira, si pasas a la siguiente imagen, de aquí viene, en el fondo yo creo que es el gran aporte que tiene este proyecto. Primero, sigue manteniendo la lógica de una gran cubierta Mm. que almacena este programa, pero elimina el zócalo La y subida. la subida, y esto está en la Alameda, que es la avenida principal de Santiago. Está, y está muy cercano al Palacio de la Moneda por un lado, de Plaza Italia por otro. Es la avenida principal de Santiago, y agarra la altura de la vereda e incorpora estas plazas de acceso a nivel del usuario. ¿Te das cuenta? Y segundo, incorpora la transparencia. Tanto en la cubierta, te das cuenta, este acero corten perforado mantiene los vitrales originales de la plaza. Mm. Esos vitrales fueron restaurados y se mantienen, generan ese juego de luces y sombras muy bonito. Y Acá. claro, y se transforma en este gran acceso. No solamente es una obra transparente desde el punto de vista visual, que te deja ver lo que pasa adentro con estas cajas acristaladas, que te deja ver la estructura, sino que aparte la puedes traspasar, puedes traspasar el edificio y pasar por detrás y conectarte con el barrio Las Tarrias, que es un barrio turístico, de muchos restaurantes. ¿Te das cuenta? Y yo creo que ese es Sí, el lo gran puedes aporte. pasar sin ingresar, como que es público. Puedes pasar efectivamente sin ingresar. Hay una estación de metros al lado que se conecta por una de las plazas laterales. Tú ingresas directamente a la estación de metro. Y esta plaza en el fondo te separa el programa. Hacia un lado creo que hay una biblioteca, y hacia el otro lado es un centro, o sea, una parte más cultural, con salas de ensayo, con salas de teatro. Hoy día actualmente se está ampliando, ¿eh? Se está incorporando una sala de 2.000 personas. Está en construcción, estuvo parada muchísimos años. Este es el paso por detrás hacia Barrio Las Tarres, pasa por una calle muy angostita. Hoy día se genera comercio ambulante, esas rejas creo que no están, ¿eh? O probablemente pasan abiertas en el día, y para mí es uno de mis proyectos preferidos en Chile. Ahí, en todo el sector se genera una feria entre este callejón y la entrada al metro. Y Y la puedes escalera es circundar, nueva. ese elemento es nuevo, sí, Así que yo puedo ingresar por acá, subo y subo a este nivel. efectivamente. Bueno, acá, que tiene una reminiscencia a la escalera esa grande, entonces. Ujú. No, pero creo que es un proyecto muy, muy bien logrado. Y las Eh, columnas son originales.
son estas. originales, exactamente. Y antes se veía, no estaban, no También se estaban. veían, también se veían. También era una exoestructura de hormigón que tenía como, no sé si eran, creo que eran paneles prefabricados de hormigón, el cerramiento, pero era un proyecto completamente opaco, completamente cerrado, y hoy día se transforma en un proyecto completamente translúcido o parcialmente translúcido. No se puede mostrar todo, pero es un proyecto que se abre visualmente a la ciudad. ¿Te das cuenta? Y todo el revestimiento de acero corte es nuevo. Eso se lo corten perforado, toda la fachada, el cielo raso, todo. Y ahora vamos a continuar con la maqueta. ¿Sos en trabajar en maqueta? No, no trabajo en maqueta nunca. Por eso Ah, te traje esta maqueta y esto va a ser algo muy, muy personal, ¿eh? Te voy a contar. a ver. Por esas deformaciones profesionales, los arquitectos tienden a tener hijos arquitectos. Sí. Y, y a mí me tocó que mi hijo menor, Martín, estudie arquitectura. Está terminando ahora está en su etapa final de la tesis del magíster. Él estudia en Santiago. Y quería mostrar este proyecto porque Martín partió estudiando arquitectura en pandemia. Entonces nos pasó que finalmente terminamos conviviendo 2 años de pandemia, 1 año y medio, dentro de la casa, él estudiando arquitectura y yo haciendo arquitectura. Y fue muy raro, fue como volver, y era inevitable escuchar las charlas de sus profesores, y ir a mirar, y fue como volver a la escuela. Para mí fue un proceso muy lindo el primer año de él porque fue volver a la escuela. Probablemente para él no fue tan lindo no ir a la universidad durante 2 años, pero Y te- bueno, y esta maqueta es un prototipo de la etapa de su proyecto de tesis, que desde ahora, ya, bueno, de quinto. es efectivamente quinto y medio. Mira, si sigues la siguiente. eh, Él está haciendo su proyecto en una isla que se llama Cahuache, que pertenece al archipiélago de Chiloé. Es una isla de una isla de otra isla de la isla. Es una isla, muy pequeña, donde se celebra 2 veces al año la fiesta del Nazareno de Cahuache. Chiloé, culturalmente, es muy devoto, es muy católico, la gente es muy católica, pero donde se entremezcla lo sagrado y lo profano, ¿eh? Muchas celebraciones religiosas, pero mezclados con creencias mitológicas, ¿me entiendes o no? Bastante Sí. figurativa. Entonces es una cultura muy rica en ese aspecto. Yo soy chilote, mi familia es chilota, mi familia materna es chilota, y yo nunca había ido a Cahuach. Este año acompañé a Martín en verano. La fiesta se hace el 30 de agosto y el tercer domingo de enero. Cahuach tiene 500 habitantes, esta islita, pero durante la celebración alcanzan a llegar 6.000 personas en un día. Es una locura. O sea, entonces está esta iglesia, que es patrimonio de la humanidad, que se alcanza a ver Es ahí en esta. gris, ¿sí? Es esa iglesia, y está toda esta explanada, que es muy propia de todas las iglesias chilotas, donde se hacen las celebraciones. Tenéis que pensar que la comunicación en Chiloé siempre fue fluvial, y sigue siendo fluvial, ¿eh? Más allá de las carreteras internas. Por tanto, venía toda la gente con sus lanchas, con sus embarcaciones, y se generan estas fiestas en este atrio, en esta plaza, donde las casas y todas las casitas se construyen en torno a este atrio plaza. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿De dónde sale este proyectito? Que la explanada servía como un soporte para la celebración religiosa, porque claramente no entraba gente, tienen que sacar al Nazareno y hacer una procesión por fuera de la iglesia que va y viene, esta figura iconográfica que le llevan al hombro, pero no hay un soporte para el comercio informal, para lo pagano, llamémoslo así, para el tema de la comida, no hay restaurantes, no hay baños, no hay nada. Y aparece este módulo de madera y aquí viene esta reinterpretación. A ver, avanzas la siguiente, Adrián. Muy corto para contextualizar dónde está Caguach. Está ahí el punto rojo. Nosotros estamos Acá. arriba en Puerto Montt. Ahí está Caguach. No, Puerto Montt, Eh, ahí está. Puerto Montt está arriba. Ahí está Puerto Montt. Son como 120 kilómetros en línea recta.
pero para poder llegar tienes que cruzar el canal de Chacao, llegar hasta Dalcahue o hasta Chao y cruzar en una lancha pequeñita. Súper complejo llegar ahí. Y aquí viene esta génesis también de la madera, del mecanizado, del prefabricado, y aquí empieza a entrar la variable de la temporalidad. Es una fiesta que se hace solamente 2 veces al año, ¿me entiendes o no? Ahí se ve la iglesia, de nuevo con esta textura que decías tú que parecían ladrillos, que es tejuela de Sí. alerce. Ahí La dentro de sa- las casas alrededor de la plaza como Exacto, de en forma de hipódromo, ¿cómo se llama? Como de Plaza tal cual. Novoa. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sigue la siguiente imagen, ¿te das cuenta? Esa es la procesión que hacen desde la iglesia hacia la explanada, que van, y hay cánticos, ¿me entiendes? O no, grupos folclóricos que van tocando, cantando la misa. Es como una procesión muy, muy particular, ¿eh? Muy, muy, muy particular. Y lo que hace Martín finalmente es estudiar la conformación de la bóveda de esta iglesia chilota, que Que por un también es tiempo. falsa, como decíamos antes. Exactamente. Pero mira la imagen de la derecha. Está llena de encastre y de mecanizado. A nosotros hoy día nos parece como que estamos descubriendo la rueda con el mecanizado de la madera y la industrialización y bla, 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 bla. Y esta iglesia se hizo en 1778. Wow. Y se quemó y se reconstruyó a principios del siglo XX, o en el año 25, creo, 1925. ¿Me entiendes o no? Pero claramente no estamos descubriendo nada. Esta tecnología, esto ya estaba culturalmente, ¿me entiendes o no? Y la particularidad que tiene esta bóveda es que es de crucería. Te das cuenta que tiene una segunda curva, pero son Sí, crucerías falsas, esas ahí, efectivamente. esto. Y efectivamente. Las columnas Iglesia de madera, completamente madera, todo madera. todo madera. Incluso los pisos son de madera y las fundaciones son de madera. Las vigas llegan a tacos de roca. La iglesia chilota no tiene fundaciones corridas. Son rocas sobrepuestas sobre las cuales descansan las basas de madera. Mirá vos. Igual tiene como una especie de basamento, Es una ¿no? piedra. Es No, una piedra para. que lo reviste de madera. Ah, Entonces lo que propone finalmente es una especie de pabellón con un programa temporal. Esta cubierta, esta maquetita, esta es una maquetita anterior, se pliega. Estas crucerías corren a través de unos rieles mm, y se despliegan, se pliegan y se despliegan. Tiene una cubierta de lona. Y finalmente es ok. una gran cubierta con un zócalo que tiene baños y servicios y genera eso. Es una cubierta mientras está desplegada y cuando se pliega o repliegan en realidad, se genera un elemento iconográfico tipo faro que mira hacia el, hacia el archipiélago. Muy ¿Te das bien. cuenta? Es un lindo ejercicio. Y esta Hay misma una, plaza que continúa. efectivamente, es el eje de la plaza, correcto. Muy bien. Está Ah, bueno. es un proyecto que está en proceso. Pero ¿por qué te lo quería mostrar? De alguna forma, evocando lo emotivo de cómo me vuelvo a reconectar con la arquitectura, con el tema académico, a través de mi hijo, y de cómo finalmente los alumnos hoy día también están trabajando la madera, ¿te das cuenta, no? Mm, Están trabajando la madera y están buscando reinterpretaciones y nuevas soluciones tecnológicas para la madera, ¿te das cuenta? bien, bien. Eh, sos el primer padre que me habla de un proyecto del hijo, creo. Puede ser, puede ser. Igual sos como. Pensé que tenías un hijo de 25 años ya. Yo fui papá a los 17 y a los 18 años, Adrián. Fui un poco Ah, precoz. con razón. Martín tiene 23, está adelantado un año y tengo 41. Y ahora vamos a dibujo. Este dibujo. Rescaté un día un dibujo que tenía. Nosotros usamos muy poco el dibujo análogo. Yo dibujo muy mal, la verdad, honestamente. Nunca tuve muy buena mano y siempre me volqué a lo digital.
aquí también agarro un trabajo de primer año de Martín, que Ah, era una síntesis de... Este corte para mí es muy bueno, lo encontré muy, muy, así que muy estamos bueno. abusando de tu hijo en realidad. Que venga tu hijo a la Estamos entrevista. fagocitando de mi hijo hoy día. Le pedí permiso, sí, ¿eh? Le pregunté si podía fagocitar. Lo tengo que invitar a él entonces. Sí, debemos invitarlo para una próxima. Dale. Eh, y es un proyecto muy sintético, un proyecto académico de primer año que es muy entretenido, que tiene que ver con el uso del agua. Eh, un sitio real, en la comuna de La Pintana, en Santiago, con una copa de agua en desuso. Y ellos debían plantear un programa deportivo, una piscina, una cancha y unos camarines, utilizando el agua como el elemento protagonista. Entonces, lo que hacen finalmente es una especie de acueducto elevado que en paralelo lleva una circulación de paseo y que alimenta al mismo tiempo la piscina y todos los jardines circundantes a esta copa de agua. Ahí está, hay una isométrica de este acueducto que termina siendo como una especie de cascada sobre la piscina. El programa complementario, los camarines y todos van por debajo, ¿te das cuenta? Y la cancha está en el lado de arriba. Acá. Sí, Cancha y efectivamente. piscina. Claro, entonces esto junta el agua y después acaba. Y atraviesa la copa finalmente y termina siendo un mirador que se veía en el primer corte. Bien. ¿Y por qué no dibujás? Yo creo que por miedo. Nunca tuve la habilidad y finalmente tú terminas esquivando tus debilidades. Pues si eso es muy natural del humano. Me acomodó mucho el tema digital desde muy chico y proyecto así, proyecto a partir de lo digital. Así que siempre en el AutoCAD o en las herramientas digitales. Nosotros trabajamos en Archicad. Yo creo que por eso me dio muy fácil porque vamos modelando inmediatamente. Por lo general yo parto a partir de un corte, siempre. Mis ideas parto a partir de un corte, pero dibujo pésimo, de verdad, soy muy, muy, muy malo dibujando. Incluso en lo técnico. De capaz que lo Incluso, técnico, incluso lo técnico, no, porque si nunca en fue el una técnico si herramienta. buscas mal o bien, es más como O sea, disfrazado. dibujo igual, pero finalmente, tú probablemente dibujas porque es una herramienta que te sirve, que te da ventajas, que te facilita. No es mi caso, no es mi caso. Bien. Y por último, el objeto. Vámonos al objeto. El Esto fue lo más objeto, complicado, no entendía muy bien, era tan amplio el encargo sí. que recurría a lo que tenía en la casa y que también estaba ligado a la arquitectura, más que al diseño. Y también estaba ligado a la madera y también estaba ligado a la mecanización. Y sí. ¿Es propio o ajeno? No. Es de un arquitecto chileno. Las tenía en la casa, las compré sin saber que eran de un arquitecto. Y después empecé a averiguar y había un cuento. Esta se llama Silla Puzzle, que es de Juan Baixas, y un Mm. arquitecto y docente de la Universidad Católica. Y que aunque tú no lo creas, es una silla de 1975 y que forma parte de la muestra permanente del MoMA en Nueva York. Sí. Es una silla que tiene 12 piezas de madera completamente mecanizadas, 12 piezas que se ensamblan finalmente y ahí están las 12 piezas. Y una tela, una lona negra que finalmente funciona a tracción, funciona tensada y que es finalmente la que le da la estructura final a las piezas mecanizadas. No tiene ninguna fijación mecánica, perdón, ninguna fijación, ni un tornillo, ni un perno, ni un clavo, ni Estoy nada en, absoluto. ¿Ah? estoy en Castre. Es puro encastre. Y volvemos al tema, o sea, hoy día estamos retomando lo que ya existía, pero estamos aprovechando la tecnología para hacer más cosas finalmente. Yo leía que esta silla fue pensada para uso masivo, para venta en supermercados y qué sé yo, y que no se pudo concretar debido a que no existía la tecnología para poder bajar el costo finalmente en Chile. ¿Te das cuenta? Y es eso. Ergonómicamente funciona muy bien, la lona es muy cómoda,
La posición es muy cómoda, finalmente es un taburete, es más que una silla, es Igual también se debe como regular a tu peso, ¿no? Como... muy bien equilibrado, o sea, no sé, yo peso 90 kilos, he sentado gente de más de 100 kilos y la silla funciona perfecta, ¿me entiendes? ¿O no? Se estabiliza perfecta. Mira esas uniones preciosas de la tela. Y qué es lo más lindo es que esta silla venía en un tubo de cartón. Venía en un tubo de Sí. cartón. Y finalmente, la fabricación y el término del montaje lo termina haciendo el usuario, que no es ni un arquitecto ni un especialista. No, Y no. eso es muy lindo. Venía con unas instrucciones, sí. Nada. Venía un esquema muy precario y es muy fácil de armar. Y la puedes desarmar y no pierde propiedades, ¿me entiendes? La puedes volver a armar y desarmar. Yo tengo ¿Cómo dos se llama ejemplares. el arquitecto Jorge? Jorge es No, se llama Juan Baixas, Juan Paisas. ¿Con un X? con X, sí. Muy bonita. Muy elegante. Y son muy pocas piezas también. Es como una especie de pre-IKEA. Exacto. Y tienes esos como dientes que te permiten tensar más o menos la Esto. estructura. Esos. Sí, como una reposera. ¿Viste cuando la reposera, la de la playa? Efectivamente. Que la trabas Sí, donde tal cual. necesitas. Eh, Y y esta finalmente, la tenés vos en tu casa. La seguís sí, usando. sí, Y los colores siempre son colores así madera. sí, es la misma madera. Al menos la que yo tengo es exactamente la misma. Y la tela negra. Y tela negra. Muy buena. Bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en qué andas? ¿En qué estás trabajando? Mira, hoy día estamos trabajando, seguimos con la clínica en Osorno, llevamos 4 años trabajando. Nos metimos en este tema de arquitectura hospitalaria, sin Ah, saber mucho en qué nos metíamos. Estamos desarrollando unos proyectos industriales acá en Puerto Montt, entre Puerto Montt y Puerto Varas en realidad. Y estamos haciendo algunos proyectos de autogestión relacionados con madera laminada y con CLT. Viviendas unifamiliares y estamos viendo un estudio de cabida para un edificio de 5 pisos también en CLT. ¿y cómo soporta? Tiene que soportar. Ahí está el desafío. Soporta, Porque- mira, tiene un comportamiento muy similar al hormigón. Las secciones que tú utilizas en CLT son muy similares al hormigón. Las losas 14 centímetros, ¿me entiendes o no? Sí. Pero, pero yo creo que tiene algunas variables que complican las instalaciones, por ejemplo, por dónde pasarla. Y el tema acústico y el problema acústico también es una variable a considerar. Eh, Hay que usar envolventes térmicas para complementar sin ninguna duda. Y nosotros particularmente acá en el sur de Chile, lo que, al menos como yo concibo el uso de la madera industrializada, tiene que ser una estructura, no puede ser una exoestructura, tiene que ser una estructura interior. Tiene que llevar un envolvente para proteger la madera. Estos climas son muy húmedos, muy lluviosos, y es muy complejo mantener madera laminada a la vista. ¿Y el tema acústico, cómo lo resolves entonces? Con Nosotros paneles utilizamos, intermedios. nosotros por lo general dejamos cámaras de aire y las rellenamos con celulosa. La celulosa funciona muy bien, celulosa inyectada. ¿Y cuántos pisos hay hasta construidos en madera laminada? Hoy día en Chile, tengo dudas. Creo que hay unos prototipos que se están haciendo en 4 pisos, pero creo que he construido hasta 2, 3 pisos. Ah, no, en madera laminada, perdón. ¿En CLT o madera laminada? En cualquiera de las dos. 4 pisos. Muy bien. Cuatro pisos. Ah, ya Sí, hay casos. sí hay casos. Hay un edificio en Coyhaique, al sur de acá de Puerto Montt, Pero sin refuerzos de hormigón ni estructura metálica, puramente madera. puramente madera. Nosotros estamos considerando un zócalo, sí, de hormigón. 2 niveles de hormigón para estacionamiento y sobre eso estamos considerando 4 pisos y medio en CLT. ¿Y ese basamento de hormigón por qué?
Porque tengo un terreno que tengo una pendiente considerable. Tengo una pendiente considerable y no quiero exponer la madera al tema de la humedad. Y al basamento y al... Además que es un basamento de obra gruesa. Esos dos pisos de estacionamiento son pisos semienterrados, uno es semienterrado y la obra gruesa queda a la vista, el otro aparece como en un segundo nivel y en un primer nivel de la calle superior. Por tanto, dejamos además que nos permite generar una edificación continua, generar los muros cortafuegos en hormigón, y sobre eso nos retiramos con una edificación aislada sobre continua en CLT. Y así que después igual lo trabajás como si fuera estructura metálica en el método constructivo de montaje, ¿o no? No, sabes que no. O sea, la madera laminada sí, es muy simple. Tiene la misma lógica en la estructura metálica. Pero Claro, la laminada, no el CLT. el CLT es una lógica, es un mecano de ir muro, 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 panel, 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 panel. Muy parecido, probablemente mucho más parecido a paneles como, no sé si se llama igual en Argentina, los paneles ZIP, o los mismos paneles POL de acero contra cara de acero. Mm. Yo Sí, creo funciona que como un impuesto, básicamente. efectivamente, donde hay Suman problemas, yo puestos. creo que sí, hay que pensarla muy bien, es en las instalaciones, por dónde pasa la tubería, por dónde pasa, porque tienes que dejarlo hecho con el corte de fábrica, dónde va Claro, la la caja. laminada funciona más como una estructura puntual, como la metálica, Exacto, y el CLT es como el mampuesto, el hormigón, que trabaja tal por cual. compresión, Esa es por una buena masa, analogía, es una buena analogía, sí, ¿no? sí, Eh, Porque en realidad por las piezas, porque en laminada vos trabajás por piezas, vas trabajando trabajar la por ti. pieza, Ahora, yo creo que el desafío del CLT es bajar los costos. Yo creo que a pesar de ser un material que no es barato, si tú lo incorporas a la arquitectura, lo dejas visto, ¿me entiendes o no? Lo mismo que la madera laminada, puedes bajar los costos. Y por otra parte, puedes disminuir los tiempos de ejecución. Debiera ser aplicado a vivienda social, por ejemplo. Hay un déficit tremendo y los ciclos de construcción son los mismos. Acá en Argentina te demoran lo mismo, da lo mismo. Seguimos construyendo de modo artesanal. mm, ¿Me entiendes o no? No podemos seguir construyendo de modo artesanal. El bien, mundo ya no está para construir de modo artesanal, ¿me entiendes o no? sí. Y por último, bueno, Chile tiene un Pritzker, que es Aravenas, y Ujú, él con Elemental había hecho estas propuestas de vivienda social en la cual el residente iba a finalizar la obra, ¿no? Él ujú, planteaba un modelo y después le daba, por cuestiones de identidad propia, ¿no? sí, Poder como generar ese módulo como él quisiera. Y vos estabas, por lo que decís de la vivienda social, que hay bastante falta. ujú. ¿Qué te resultó ese experimento, ensayo elemental? ¿Cómo lo ves vos desde Chile? A ver. Los arquitectos somos súper pretenciosos, por defecto, ¿me entiendes o no? Y yo no creo que sea un mal ejercicio, yo creo que es un buen ejercicio. Más allá del hecho de que el usuario termina la vivienda, yo creo que lo que generaron ellos fueron directrices para que el usuario termine ampliando la vivienda, que es algo Exacto. inevitable. Es algo inevitable. Acá en el sur de Chile hay un tema, hay dos idiosincrasias que no se pueden sacar de la genética del sureño. Uno, que el colectivo, la micro, el bus, como quiera, para cada 50 metros porque tú no caminas ni 20 y tienen que parar donde tú, ¿entiendes o no? No Sí, a usan un donde vos- paradero, ¿me cada entiendes? esquina es una parada. Es una parada. Entonces, ¿me entiendes? Al sureño le gusta que el transporte colectivo te deje la puerta de la casa. Y lo segundo es el tema de la vivienda unifamiliar y que tengas patio. ¿Entiendes o no? Y yo creo que las soluciones de viviendas sociales en Chile simplemente llaman al hacinamiento, porque da lo mismo que le des un patio si los tienes separados un metro y medio entre vivienda y vivienda. ¿Qué resuelve una persona en un metro y medio? Sí, Finalmente, nada. no, no, nada, finalmente. Y creo que lo que resuelve Elemental en esa propuesta es eso, es el crecimiento inevitable
que van a tener esas viviendas. Densifica, los hace como una edificación continua, como un townhouse, le llaman, ¿me entiendes o no? Y yo creo que el gran valor que tiene ese proyecto es haber no sacado a la gente de ese lugar, finalmente. Y haber logrado Como comprar que el terreno. la sumó, los Efectivamente, incorporó. era una toma en un lugar bien ubicado dentro de la ciudad, y lo que evitó fue que la gente le radicaran de su toma y lograran comprar el mismo sitio. Y terminaron con una construcción más precaria, sin terminar. Pero eso es otro cuento, ¿me entiendes? ¿No? Yo creo que el ejercicio es otro, es decir, ¿sabes qué? Sí se puede hacer gestión, sí se puede hacer política pública que rompa la inercia. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene esa propuesta. Más En que realidad, la propuesta en sí de arquitectura, ¿me entiendes o no? Que es elemental. Es elemental, o sea, es muy elemental. Pero yo creo que en el gran realidad le valor que afectó tiene la es toda infraestructura. la política que hay detrás de esa propuesta. Digo que le generó como la infraestructura para que tengan una vivienda. Oye, yo he escuchado después que, no sé, leía que mucha de la gente estaba vendiendo su vivienda y la plusvalía que había adquirido esa vivienda por estar ubicado en ese lugar era altísima. Claro. ¿Te das cuenta? Más allá del valor en sí de la infraestructura, el estar ubicado en ese lugar en particular tenía un valor muy, muy grande. Así que bueno, muchísimas gracias. Cuando la próxima vez que esté en... no, nunca estuve. Bueno, cuando esté en la región de los lagos, ya tengo a alguien más para visitar. Chao. Adrián, cuando quieras. ¿Vos das clases ahí también en Puerto Montt, San No, yo Sebastián? no. Hace muchos años que no. Ya no. ¿Y Martín estudió en la San Sebastián o en No, Martín Santiago? estoy en la Universidad Católica en Santiago. Ah, se fue a Santiago a estudiar. Sí, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la Gracias a próxima. ti, Adrián, por la invitación. Chao, chao. Y cuando andes por acá, no te olvides en llamar. Estás invitado. Dale. Gracias. Cuídate.